surgió también, es todo el tema de una implementación o qué considerar en una plataforma de expediente clínico o de salud ocupacional. Entonces, por si sí, ahorita la vamos a poner. Ya vemos su presentación, doctor. Entonces, ahora sí, todos atentos para esta ponencia. Solo creo que se silenció el micro, ya la vemos en modo presentación sin problema. Ya está. Perfecto, muchas gracias. Sí, es que no sé qué hice, pero te repito, no, generalmente lo que manejamos aquí es Zoom, pero bueno, ya estamos. Pues muchas gracias a Aide por la invitación. Y bueno, les voy a presentar esto que es nuevo, aunque seguramente todos los profesionales de seguridad y salud del trabajo ya la conocen, tal vez ya la manejen. Bien, entonces les voy a presentar inicialmente la nueva tabla de enfermedades de trabajo y posteriormente, en términos muy generales, el catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo. Hablando de enfermedades de trabajo y haciendo un poquito de historia, pues tenemos que Hipócrates en el siglo V antes de nuestra era describe algunos efectos nocivos del plomo en mineros y en metalúrgicos. Más adelante, en el siglo II, también antes de nuestra era, Galeno describe enfermedades en mineros y en curtidores, que además los mineros a lo largo de la historia han ocupado y siguen ocupando un lugar preponderante en función de los problemas de salud derivados de la exposición laboral. Paracelso, ya en nuestra era, en el siglo XVI, específicamente en 1567, escribió sobre las enfermedades crónicas de los mineros y fundidores de metales y hace referencia a la silicosis y a las intoxicaciones por plomo y mercurio. Bernardino Ramazzini, que ustedes lo conocen como el padre de la medicina del trabajo, en 1700 publica el libro De Morbis Artificum Teatriba. Él era italiano, aunque lo escribió en latín, y donde tenemos incluso en México 3 publicaciones en español, afortunadamente, y en este texto describe infinidad de padecimientos sufridos por trabajadores de diversos oficios. Y entre los oficios que él menciona son, por ejemplo, vamos a mencionar algunos que son más de 50 en realidad, problemas de salud de trabajadores mineros, alfareros, herreros, boticarios, tintoreros, trabajadores del tabaco, sepultureros, parteras, nodrizas, vinateros, cerveceros, panaderos, de los que trabajan de pie, de los que realizan labores sentados, pues tenemos muchos, ¿verdad? Tenemos muchos en nuestro país, por ejemplo. Incluso están los atletas, fabricantes de objetos muy pequeños, cantantes, campesinos, pescadores, soldados, intelectuales, carpinteros, afiladores de navajas de rasurar y lancetas para las sangrías, fabricantes de ladrillos, marineros, fabricantes de jabones y albañiles, entre otros, como dije anteriormente. ¿Qué es lo que él hacía? Pues ver los problemas de salud que tenían algunos trabajadores y a partir de ello iba al centro laboral para identificar los factores de riesgo a que estaban expuestos y lo que hacía era la correlación
entre la exposición laboral y los daños a la salud. En el siglo XVIII, también de nuestra era, Percival Pott describió la relación entre el hollín y el cáncer de escroto en Desollinadores de Chimeneas de Londres. Y él escribe lo siguiente: el destino de estas personas es especialmente difícil. En su temprana infancia, a partir de los 4 años, son tratados con singular brutalidad y casi aniquilados por el frío y la inanición. Se les mete por angostas y a veces calientes chimeneas, donde sufren golpes, quemaduras y sofocación. Al llegar a la pubertad, son susceptibles a esa fétida, dolorosa y fatal enfermedad, que sabemos que es justamente el cáncer de escroto. Él hace esta descripción, pero lo que era cáncer de escroto en estos menores. Y más adelante, en 1922, Pesay provocó la aparición de cáncer de piel en ratones al aplicarles 3,4-benzopireno, lo cual confirmó la presencia de cáncer de escroto en los desollinadores de chimeneas, observación, como ya mencioné, hecha 150 años por Percival Pott. Aquí les voy a presentar inicialmente la definición de la Ley Federal de Trabajo, la definición de enfermedad de trabajo en la ley, que dice que enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una acción que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Esta definición ustedes la conocen perfectamente, lo cual no me queda completamente clara, y lo que hice fue hacer una redacción con base en lo que se debe entender como enfermedad de trabajo, y lo que yo pongo en lugar de la definición de la Ley Federal del Trabajo es que enfermedad de trabajo es toda alteración en la salud adquirida, agravada o desencadenada por la exposición crónica a uno o varios factores de riesgo que están presentes en el ambiente de trabajo el individuo. Entonces, aquí incluso es una propuesta para no solamente de accidente de trabajo, sino también de factores de riesgo y también incapacidad temporal, permanente, parcial y permanente total, pero para fines de esta plática les presento solamente la definición de enfermedad de trabajo. Ahora bien, con base en los datos de la Organización Internacional del Trabajo, lo que nos reporta es que son 374 millones de accidentes de trabajo que ocurren anualmente, es un promedio, y 160 millones de enfermedades de trabajo. Ahora bien, el gobierno de cada uno de los países debe enviar a la OIT al principio de cada año los datos de accidentes y enfermedades de trabajo, no solamente el número, sino a qué factores de riesgo se exponen, también fallecimientos por accidente, enfermedad de trabajo y demás. Pero hay un grave problema. El problema está el del subregistro. En México, el subregistro es muy importante. Vamos a pensar que los países que le llaman en vías de desarrollo, más bien subdesarrollados, parte de México, y yo hablaré también de Centro, Sudamérica, algunos de esos países, algunos países de África y demás, con toda seguridad no están reportando los datos estadísticos verdaderos. Incluso la Organización Panamericana de la Salud reporta que para América Latina hay un 95% de subregistro de enfermedades de trabajo. Es decir, que de cada 100 personas que tienen un problema de salud derivado de su exposición laboral, solamente a 5 se le reconoce su enfermedad y de esos 100, a 95 no. Y eso lo sabemos en México perfectamente. Sabemos perfectamente que una gran cantidad de empresas se ocultan
los accidentes y las enfermedades de trabajo. Se hace todo para que no llegue, sobre todo a nivel privado, a las instituciones de seguridad social, en este caso al IMSS. ¿Por qué? Pues para que no les aumenten la prima de riesgo. Por lo tanto, sabemos que hay un importante subregistro. Incluso un dato que tenemos de México es que el subregistro para México de enfermedades de trabajo es del 92%. Por lo tanto, estos datos que nos presenta la OIT, pues son los datos oficiales, vamos a decir, pero qué tan verdaderos son, no lo puedo decir. Entonces, repito, son 474 millones de accidentes de trabajo anual y 160 millones de enfermedades de trabajo anual. Fallecimientos por accidente y enfermedad de trabajo. Cuando pregunto qué piensan en cuanto a fallecimientos por accidentes y enfermedades de trabajo, si a nivel mundial los fallecimientos son principalmente por accidente o por enfermedad de trabajo, la mayoría de la gente me dice que por accidente de trabajo. Entonces, el total de fallecimientos, repito, que reporta la OIT son 2.780.000 fallecimientos. Pero de estos, el 86.3% son fallecimientos por enfermedad de trabajo. O sea que a pesar del subregistro, el mayor número de fallecimientos por riesgo de trabajo es exactamente por enfermedad de trabajo, el 86.3%, y solo el 13.7% por accidente de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son las principales enfermedades por las cuales se enferman a nivel mundial nuestros trabajadores? Diversos tipos de cáncer, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades del aparato respiratorio, disminución o pérdida de la audición, enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades transmisibles por exposición a agentes patógenos, pues el caso, por ejemplo, de COVID, ¿verdad? De SARS-CoV-2, durante la pandemia, que pues la mayor parte de las personas que se infectaron y llegaron a fallecer fueron justamente los trabajadores de la salud. El caso de México es muy representativo en ese sentido. Y enfermedades generadas por estrés laboral. Entonces, por ejemplo, cáncer ocupacional, estrés laboral, pues son de esos problemas de salud que prácticamente no existen en México, o sea, no se califican y no se reportan en México. Y ahora, en cuanto a datos de América Latina, datos de la Organización Panamericana de la Salud, de qué se enferman nuestros trabajadores en América Latina, disminución de la agudeza auditiva, principalmente por ruido, aunque recordemos que el daño auditivo no se da solamente por ruido, sino también por algunos disolventes orgánicos y algunos metales pesados. Intoxicaciones agudas por plaguicidas, intoxicaciones agudas por metales pesados, enfermedades dermatológicas y enfermedades respiratorias. Estos últimos principalmente por polvos. Y como mencionaba anteriormente, un dato oficial de la Organización Panamericana de la Salud es que el total de enfermedades de trabajo notificadas, es decir, que llegaron a la seguridad social de cualquier institución, en el caso de México, a cualquiera de las 4 instituciones de seguridad social, y se calificaron como enfermedad de trabajo, corresponde solo al 5% de los casos reales. Bueno, esto es en términos generales lo que está ocurriendo, los datos que se reportan tanto por la OIT como por la OPS en el mundo y en América Latina. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en México. Te voy a presentar los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2023, algunos de los datos, tomados de dónde, de la memoria estadística del 2023 del IMSS. ¿Por qué del IMSS? Porque simple y sencillamente
ninguna otra institución de seguridad social, hablemos del ISSSTE, del ISFAM y de Pemex, que Pemex tiene su propia organización de seguridad social, reporta los datos de accidentes y enfermedades de trabajo. Por ejemplo, para el año 2024, el ISSSTE, el único dato que reporta es cerca de 7,000, 6,000 y tantos accidentes y enfermedades de trabajo que ocurrieron, que se reconocieron como tales en el ISSSTE. Lo cual, pero no reporta nada más, lo cual, pues obviamente, es prácticamente nada comparado con lo que muy probablemente está ocurriendo, pero es el dato oficial. Entonces, repito, accidentes y enfermedades de trabajo del IMSS del año 2023. ¿Por qué el 23 menciono? Porque seguramente el mes que entra ya se publicará la memoria estadística del 2024, pero ahorita tenemos solamente acceso a los datos del 2023. Entonces, el número de empresas para este año afiliadas a la institución, al Instituto Mexicano del Seguro Social eran 1,071,503. Ahorita tengo entendido que ya rebasó un poquito 1,200,000. Pero este es dato, repito, del 2023. Y el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en este número de empresas eran de 21,667,972. Igual tengo entendido que ahorita ya rebasan los 22 millones. Ahora, de este total de trabajadores afiliados, accidentes de trabajo que ocurrieron, 393,805 el total. Accidentes en trayecto, 157,472. Déjenme comentarles que a mí me llama mucho la atención el que este número tan grande de accidentes en trayecto a nivel nacional. Porque son gente que la atropellaron, que chocó, que los asaltaron, que etcétera. Se me hace un número muy grande de accidentes en trayecto. Repito, 157,472 casos. Y enfermedades de trabajo, 18,489 enfermedades de trabajo. De aquí habría que, yo lo que hago es restar 2,000 y tantos que son enfermedades de trabajo del año 2023, 2,000 y tantos que fueron por COVID y complicaciones, principalmente, bueno, únicamente lo que está reportado es complicaciones respiratorias. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hago? Porque es extraordinario esto de estar calificando todavía casos de COVID, lo cual me parece perfecto, pero no es lo común, vamos. Incapacidades permanentes. Vamos, aquí estamos sumando las incapacidades permanentes parciales y las incapacidades permanentes totales, que nos da cerca de 39,000 incapacidades permanentes por accidente y enfermedad de trabajo, y de funciones 1,090. Bueno, esta es la tabla de igual 2023 del IMSS, que es, aquí aparecen todos los padecimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, COVID-19, 2,545, y por aquí aparece enfermedades respiratorias asociadas a COVID-19, 65. Entonces, estos son el total de padecimientos que reporta el IMSS, aunque por aquí abajo menciona varios de frecuencia menor, 1,947, que son bastantes. Bien. A ver, ¿qué es lo que yo hice? Aquí lo que hice fue, bueno, primero, el total de enfermedades de trabajo entonces son 15,879. Lo que hice, repito, eliminar COVID-19 y sus complicaciones. Estos son, digamos, los padecimientos más frecuentes que padece nuestra población que llega al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pero algo que llama mucho la atención es que de este total de 15.879 enfermedades de trabajo calificadas, 10.653, o sea, el 67.08%, se les dio una incapacidad permanente, parcial o total. En otras palabras, si hablamos de enfermedades de trabajo, a poco más del 67% de las personas que se les calificó una enfermedad de trabajo, se les dio una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. Esto quiere decir que las enfermedades de trabajo están dejando al 67% de la población que padece una enfermedad de trabajo con algún tipo de incapacidad. Bien. Aquí lo que hice fue, con base en esta tabla, fue, por ejemplo, sumar los problemas musculoesqueléticos como las dorsopatías, las lesiones de hombro, síndrome del túnel carpiano, etc. Y también los problemas respiratorios. Entonces, aquí ya sumando los problemas musculoesqueléticos, tenemos que el 56.65% fueron fueron enfermedades de trabajo con problemas musculoesqueléticos, que la mayoría por exposición a factores de riesgo ergonómico. Hipoacusias, aquí no sube nada porque se reporta así como tal, hipoacusias, el 10.58%, y aquí sí sumen los problemas respiratorios, el 7.37%. O sea, sumando los problemas musculoesqueléticos, las hipoacusias y los problemas respiratorios por el trabajo, cerca del 75%, o sea, 3/4 partes, fueron por estos 3 grupos de problemas: musculoesqueléticos, problemas auditivos y problemas respiratorios, cerca del 75%. Por otro lado, si nos vamos a cáncer ocupacional, vean cómo ni siquiera al punto 5, el punto 32% del total de trabajadores que se les reconoció una enfermedad de trabajo en el año 2023, solamente al punto 32% se le calificó como cáncer de origen ocupacional. Y trastornos mentales y del comportamiento, o sea, derivados de la exposición a factores de riesgo psicosocial, el 1%. Entonces, oficialmente, hasta ahorita, estos problemas de salud prácticamente no existen. Pero vamos a ver el asunto del cáncer ocupacional. Del año 2013 al 2023, son 11 años, solamente se calificaron en 11 años 332 casos de cáncer de origen ocupacional. Me preguntarán, bueno, ¿y por qué no nos da los datos anteriores al 2013? Porque no existen. Porque antes del 2013 no se reportaba el IMSS un solo caso de cáncer de origen ocupacional. O sea, se empezó a reportar a partir del 2013 y, repito, en 11 años solamente 332 casos de cáncer ocupacional. Aquí, hablando de accidentes y enfermedades de trabajo, el 63% de los accidentes y enfermedades de trabajo se presentan tanto en hombres como en mujeres entre los 20 y 34 años de edad. ¿Por qué les presento este dato? Porque son gente extraordinariamente joven, 1, y 2, en plena edad productiva. El 63% sufrieron y se les calificó un accidente o una enfermedad de trabajo a la población, tanto en hombres como mujeres, entre los 20 y 34 años de edad. Bien, pues resulta que, ustedes lo saben, en el año en 1970
se publicó la tabla de enfermedades de trabajo, y esa tabla de enfermedades de trabajo estuvo presente hasta el año 2023. Y algo muy curioso, tenía solamente 161 enfermedades, pero no solamente eran 161 enfermedades, sino que se especificaba qué tipo de trabajos tenía que desarrollar ese trabajador para que se le calificara como enfermedad de trabajo. Y les voy a mencionar la 161, que es la neurosis. Decía neurosis. ¿Quiénes son las personas que estaban reconocidas como para que se les calificara neurosis como enfermedad de trabajo? Los pilotos aviadores y las operadoras, sexo femenino, y las operadoras de teléfonos. Solamente, claro, decía y otros. Otros es todos y nadie. Entonces, desde 1970 que se publica y ya aparece en la Ley Federal del Trabajo, la tabla de enfermedades, esta tabla de enfermedades de trabajo, pues resulta que desde el 70 hasta el 2023, ustedes saben perfectamente que las condiciones de trabajo se modificaron. Hubieron otras y nuevas condiciones de trabajo y factores de riesgo. Y se empezaron a presentar nuevos padecimientos u otros padecimientos que no estaban en la tabla, pero que se tenían que reconocer como de trabajo, pero que no ocurrían. Entonces, hace como 15 años, 16, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social invitó a una serie de profesionales de salud en el trabajo para médicos, para actualizar la tabla de enfermedades de trabajo. Y nos tocó participar un año. Después de un año, porque nos reuníamos por grupo, después de un año, se entregó a la Secretaría del Trabajo la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo y resulta que nada pasó. Hace aproximadamente 5 o 6 años se actualizó la que ya estaba actualizada y nada pasó. Nada ocurrió y entonces hasta el 4 de diciembre del 2023 es cuando ya pasó, cuando ya la terminó la Secretaría del Trabajo de afinar, cuando ya se mandó a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores y se aprobó por ambas cámaras, entonces ya se aprobó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2023 la nueva tabla de enfermedades de trabajo. Y de 161 enfermedades que tenía la tabla de 1970, ahora tiene 194 padecimientos. Aquí tenemos los grupos, 11 grupos, en donde, por ejemplo, enfermedades infecciosas y parasitarias de 21 padecimientos ahora sube a 41. Cánceres de origen ocupacional, de 4 tipos de cáncer, sube a 30. Enfermedades del sistema circulatorio de la sangre y órganos hematopoyéticos de 1 a 6. Trastornos mentales de 1 a 4. Y aquí llama la atención, ¿verdad? Enfermedades del sistema respiratorio eran en la tabla de 1970 50 y ahora son 10. No es que hayan reducido 40. Lo que pasa es que las otras 40 se agruparon. Igual ocurrió, igual aquí en enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos. En fin, intoxicaciones de 37 a 46, enfermedades del ojo y del oído de 19 a 28, etc. Entonces tenemos de las 161 de 1970 a 194 del 2023. Vamos a ver algunos de los nuevos padecimientos, no nuevos padecimientos, de los padecimientos que ahora aparecen en la nueva tabla de enfermedades de trabajo. Decíamos hace un momento, de 4 tipos de cáncer, ahora aparecen 30.
30 cánceres de origen laboral. Déjenme comentarles que en el reporte de la memoria estadística del IMSS al año 2020 se reportaron poco más de 109,000 casos de COVID-19, siendo que COVID-19 no estaba en la tabla. Lo calificaron por similitud y entonces poco más de 109,000 casos, repito, de COVID-19 sí se reconocieron en el año 2020. Y como mencioné hace rato, en el año 2023 todavía se reconocieron poco más de 2,000 casos de COVID-19. Pero ahora ya aparece en la tabla. COVID-19 ya oficialmente, formalmente, se reconoce como enfermedad de trabajo. VIH también, cáncer de testículo, escroto y de ovario también, arritmia cardíaca, hipertensión arterial, aterosclerosis y cardiopatía isquémica también ya se reconocen como enfermedad de trabajo. La endometriosis, la pérdida del embarazo, la infertilidad y la infertilidad femenina ya se reconoce como enfermedad de trabajo. Igualmente la infertilidad masculina, padecimientos por exposición a sustancias teratogénicas que pueden provocar afectaciones al producto o infertilidad femenina, efectos tóxicos por diuréticos, medicamentos y sustancias biológicas, enfermedades producidas por hormonas y antibióticos, daño auditivo por ototóxicos. Ya decía yo hace un momento, algunos disolventes orgánicos y algunos metales pesados son ototóxicos y obviamente una gran cantidad de medicamentos. Trastornos de ansiedad, ya hablando de factores de daños por exposición a factores de riesgo psicosocial, trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño, del ciclo, sueño-vigilia, principalmente por trabajo nocturno y rotación de turnos, trastornos relacionados con estrés laboral obviamente, y trastorno depresivo, enfermedad ácido péptica, pero que sea por estrés laboral, y trastornos asociados con estrés, ya sea grave y de adaptación. Obviamente, me regreso un poquito, no es cuestión de que tiene arritmia cardíaca, por lo tanto se le va a calificar como enfermedad de trabajo, o cáncer de ovario, por lo tanto enfermedad de trabajo, o hipertensión arterial, o cardiopatía isquémica, o pérdida del embarazo, o enfermedades producidas por hormonas y antibióticos, etc. No, obviamente tiene que haber una relación causa-efecto-daño. Es decir, se tiene que investigar y se tiene que demostrar que esa persona o esas personas que tienen ese problema de salud y que lo están reclamando como enfermedad de trabajo, están expuestas o han estado a esos factores de riesgo que aquí aparecen y que vamos a ver un poquito más adelante. Déjenme comentarles un caso que ocurrió ya hace unos años en una empresa químico-farmacéutica, que lo que manejaba era justamente hormonas femeninas. Entonces, en esa empresa el sistema no estaba completamente cerrado y ahí laboraban tanto personas del sexo masculino como femenino. Y entonces, después de un determinado tiempo, los hombres empezaron a modificar sus características masculinas y empezaron a tener características femeninas. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir? La caída del vello, de la barba y el bigote, el tono de la voz se les hizo más aguda y varios de ellos presentaron ginecomastia. ¿Qué ocurrió con esto? Que, pues sí, tuvieron el problema, pero no se les reconoció como enfermedad de trabajo. ¿Por qué? Porque no estaba como parte de la tabla de enfermedades de trabajo que apenas estamos prácticamente estrenando. Les voy a poner 1 o 2 ejemplos nada más de lo que aparece en la tabla. Ustedes seguramente ya la conocen,
ustedes, si no bajaron el diario oficial de la Federación, el día que lo publicaron, pues ya aparece desde luego en la Ley Federal del Trabajo, tanto la tabla de enfermedades de trabajo como la tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Y entonces, el padecimiento 75, que dice hipertensión arterial, aterosclerosis y cardiopatía isquémica, que vale la pena aclarar, y así aparece en la tabla, que se especifica que estos padecimientos están de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en la CIE 11, o sea, en la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 11, que es la más reciente y que no tiene mucho tiempo de que se aprobó y que se publicó. Entonces, estos padecimientos, hipertensión arterial, aterosclerosis y cardiopatía isquémica, les voy a leer parte de ello, aunque voy a resaltar la parte que está en amarillo. Dice, personas trabajadoras expuestas a la industria agrícola, tales como servicios de fumigación, desinfección y control de plagas. Comprende las empresas que realizan actividades de fumigación, desinfección y control de plagas en plantaciones agrícolas, establecimientos industriales, comerciales, de servicios y del hogar. Personas trabajadoras que utilizan como componente de rodenticidas, insecticidas y parasiticidas en almacenamiento de productos agrícolas. Personas trabajadoras que laboran en la industria química, comprende las empresas que se dedican a la prestación de servicios de laboratorio en forma independiente o a diversos tipos de actividades y ramas industriales, como que, fíjense, la construcción, metalmecánica, química, textil, metalúrgica, farmacéutica, alimenticia, agrícola y otras, así como a las que se dedican al diagnóstico control ambiental. También personas que están expuestas a disulfuro de carbono, como cementos de neopreno, combustible para cohetes, y expuestos a disolvente de aceite, bromuros, caucho, ceras, fosfato, grasas, resinas, selenio, sulfuros y ioduros. Fíjense bien, fabricación de fósforos, extracción de agentes volátiles de las flores y extracción del azufre, fabricación de mastiques y colas, preparación de la carbamilina como aceleradores de la vulcanización del hule, removedores de pinturas, barnices o tratamiento de suelos y tetracloruro de carbono. Dense cuenta entonces que es ya mucho más amplio, no solamente cuál es el tipo de actividad laboral, sino a qué factores de riesgo se exponen para que se les llegue a calificar cualquiera de estos tres padecimientos. Pero aún no terminamos con el grupo 75. Personas trabajadoras que utilizan ácido nítrico, como en barnices, colorantes, colodión, cuero sintético, explosivos, lacas, nitrocelulosa, producción de abonos orgánicos y de seda artificial. Quienes manejen nitroglicerina. Aquí abajo, industrias químico-farmacéuticas y medicamentos. Formulación, elaboración y envase de esencias, perfumes, cosméticos, lociones, desodorantes, fijadores para el cabello y otros productos de tocador. Revelador fotográfico, seda artificial de tipo celofán, fibras, viscosa y rayón. Pero también fabricación de tubos, bloques, vigas, postes, tabiques, módulos para casas, lavaderos y otras partes preconstruidas de concreto. Bien, se dan cuenta, aquí tomé uno solamente, y de alguna manera una síntesis de lo que dice específicamente el grupo 75, que es hipertensión arterial, aterosclerosis y cardiopatía isquémica. Vamos a tomar otro, pero más resumido. Trastorno depresivo. ¿A quiénes se les puede calificar trastorno depresivo como enfermedad de trabajo? Personas trabajadoras del sector público y privado relacionadas con salud, educación, transporte, ya sea terrestre, aéreo o marítimo, atención a usuarios,
seguridad pública y privada, Fuerzas Armadas, atención de desastres, personas que trabajan en atención de desastres y urgencias, personas que practican, bueno, su trabajo es buceo industrial del sector comercio, industrial, bancario y financiero, y cualquier persona trabajadora y puesto de trabajo. O sea, no solamente leucemia aguda, quienes están expuestos a la industria eléctrica, plantas generadoras de energía eléctrica, la industria editorial y de impresión, impresores, trabajadores agrícolas o agricultores, de la refinación del petróleo y derivados del carbón, como son las personas empleadas de gasolineras, huleros, mozos de limpieza, productores de plástico y de caucho. Y fíjense, dice personas trabajadoras del transporte terrestre, como los conductores de autobuses, operarios, mecánicos de motores diésel, de la construcción de edificaciones y de otras obras de ingeniería como los nucleares, técnicos y analistas de estructuras. ¿Por qué es importante esto para todos los profesionales de la seguridad y la salud del trabajo? Es sumamente importante porque para aquellos que trabajan en una empresa, necesariamente tienen que conocer esto e identificar cuáles son los factores de riesgo a que están expuestos sus trabajadores, uno, y lo otro es a qué se dedica la empresa donde ustedes laboran. Si lo que resulta es que ustedes trabajan en la industria editorial y de impresión, por ejemplo, pues cuidado, porque entonces primero hay que identificar los factores de riesgo, obviamente, y después habrá que analizarlos y llevar a cabo acciones de eliminación, sustitución o control. Aquí el asunto está que si ustedes no conocen a pie juntillas cada uno de los factores de riesgo existentes en su centro de trabajo por puesto y por área de trabajo, simple y sencillamente van a empezar a tener una importante cantidad de trabajadores con problemas derivados de su posición laboral. Obviamente, y ustedes lo saben perfectamente también, que todos los que trabajan en un centro laboral, cualquier profesional debe inicialmente para llevar a cabo acciones de prevención, necesariamente tienen que haber llevado a cabo un diagnóstico de salud del centro de trabajo. Ahora, ese diagnóstico tiene que enriquecerse mucho más con lo que estamos planteando ahorita, porque tal vez hay algunos factores de riesgo o áreas de trabajo que ustedes no habían considerado de manera importante porque simple y sencillamente no aparecía algún problema de salud derivado de esa exposición. Ahora ya aparece en la tabla. Entonces, si no de manera urgente llevan a cabo acciones de prevención y control, simple y sencillamente les van a empezar a llover las enfermedades de trabajo. Algo muy importante, sumamente importante, es qué es lo que ocurre es decir, una cosa es que un médico trabaje en un centro laboral de planta, ahí, de tiempo completo, ¿sí? Que ahí trabaje y que gran parte de su obligación, hablando de los médicos, gran parte de su obligación es identificación de factores de riesgo y muchas actividades más. Muchas actividades más. Es más, yo siempre propongo que los médicos en las empresas, los que trabajan de tiempo completo en las empresas, esos médicos necesariamente no tienen que estar todo el tiempo en el consultorio, porque ahí los trabajadores pues tienen ahí a un médico privado, ¿verdad? Entonces van a llegar, las 8 horas de la jornada van a estar los trabajadores llegando porque ya les salió un granito en el cuello, porque a su esposa tiene un X problema de salud. Ok, pero una cosa es atender las urgencias y otra cosa es dar consulta a las 8 horas. Yo siempre recomiendo que la consulta se debe dar solamente, bueno, el 37%, que es la primera hora de la jornada
1 hora a la mitad de la jornada y 1 hora al final de la jornada. Y el resto, como lo dijo Ramazzini, los profesionales y los médicos del trabajo, necesariamente su lugar tiene que estar en el área donde se están presentando los problemas de salud de los trabajadores. ¿Y qué ocurre por otro lado? Desafortunadamente, en donde hay empresas que contratan los servicios de un médico para hacer exámenes médicos de admisión y periódicos, donde ese médico no tiene ni la más remota idea de lo que es, a qué se dedica la empresa, cuáles son los factores de riesgo, los posibles daños a la salud por esa exposición, y simplemente va a decir clínicamente sano y el que sigue. Bien, tenemos también las neoplasias malignas de testículo, no voy a adentrar en ello, carcinomas de ovario, pero pues, los invito a que ustedes revisen detenidamente la tabla y lo empaten en relación con su centro de trabajo. Igualmente, en el Diario Oficial de la Federación, del día 4 de diciembre de 2023, donde se publicó la tabla de enfermedades de trabajo, también se publicó la nueva tabla para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Y de 409 tipos de incapacidad por riesgo de trabajo de la tabla del 1970, sube a 524, dice padecimientos, no, sería tipos de incapacidad permanente, tanto permanente parcial como incapacidad permanente total. Un ejemplo es esta tabla, que dice por la desarticulación intraescapulotorácica, al trabajador se le va a dar el 85% de incapacidad permanente parcial. Por la pérdida parcial de la clavícula, el 20%. Pero hay errores, hay grandes errores. Por ejemplo, el número 4. Dice, por la amputación del brazo entre el hombro y el codo, 80%. Ah, caray, la amputación del brazo entre el hombro y el codo. Esto quiere decir, se entendería, que si una persona pierde uno de los brazos, entonces se le va a articular en el hombro el antebrazo, lo cual obviamente no se da. Por lo tanto, esto es por la pérdida total de la extremidad torácica, cualquiera de ellas. ¿Se dan cuenta cómo hay un grave error aquí? Bien. Y vamos a ver algo de este catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo. Esto se publicó el Día del Niño del año pasado, el 30 de abril del 2024. Tiene más de 400 páginas. Se me hace, en lo personal, extraordinariamente bien elaborado. Es un documento que necesariamente ustedes deben conocer. Si no lo tienen todavía, muy fácil, bájenlo de internet y así tal cual, catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo. Bajen el diario oficial, ahí aparece, repito, son más de 400 hojas. ¿Y qué es lo que contiene este catálogo? Número 1, la identificación de la enfermedad. Por ejemplo, cáncer X, donde aparece el nombre del padecimiento y el número de identificación conforme a la CIE-11, lo que les comenté hace rato, la clasificación internacional de enfermedades actual, que es la número 11. ¿Qué más tiene? El agente o agentes causales, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que ha estado expuesto el trabajador o trabajadora y que le han generado ese problema de salud? 3, las actividades económicas y puestos de trabajo, que tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver en cuanto a puestos de trabajo y demás de la tabla de enfermedades de trabajo. 4, los elementos clínicos, paraclínicos y de exposición laboral. ¿Qué es lo que viene ahí? Está muy interesante. Criterios de causalidad.
el cuadro clínico del padecimiento que ahí aparece en el catálogo. ¿Qué estudios de laboratorio hay que realizar para ese padecimiento en particular? ¿Y qué estudios de gabinete y otros estudios que de manera enunciativa, más no limitativa, se han identificado para confirmar la enfermedad de trabajo? ¿Cuál? Esa en particular que padece ese trabajador. Las características de la exposición laboral y los criterios, de la relación causal. Pero viene más. Los criterios de evaluación. Tiene que medir los pronósticos. Ahorita vamos a revisar uno o dos. La secuela alineada a las fracciones y evaluación contenidas en la tabla para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de las enfermedades de trabajo. Muy importante, los pronósticos. Los pronósticos. Vamos a ver. Neoplasias es la cédula 44, neoplasias malignas de la orofaringe. ¿Cuáles pueden ser los agentes causales? Aquí están: dietiléter, polvo de madera, polvos orgánicos, subproductos de la combustión de la gasolina, cemento, y fíjense el virus del papiloma. Bueno, actividades económicas y puestos de trabajo. Entonces, aquí aparecen muy similar a como aparece en lo que les acabo de leer de la enfermedad de trabajo. Por ejemplo, no voy a leer no todo, personas trabajadoras con actividades económicas y puestos de trabajo a los que se pueden asociar la industria química expuestas a disolventes orgánicos y de la producción de herbicidas, pesticidas, personas trabajadoras en laboratorios de investigación de la producción de gas mostaza, personas que manejen disolventes orgánicos como los pintores, etc. De ahí la importancia es que ustedes lo conozcan y lo correlacionen, repito, con las características de los factores de riesgo de su lugar de trabajo. Elementos clínicos, paraclínicos y de exposición laboral. Cuadro clínico. Vean, estamos hablando de neoplasias malignas de la orofaringe. ¿Qué vamos a encontrar como cuadro clínico? O podemos encontrar adenopatía cervical, disfagia, adenofagia, etc. Paresias y parestesias de la lengua, disfonía, halitosis, ronquido, apnea obstructiva del sueño, hemoptisis, pérdida de peso. Es lo que podemos encontrar desde el punto de vista clínico. En cuanto a estudios de laboratorio, una biometría hemática. Estudios de gabinete. Dice, de forma enunciativa, más no limitativa. Por ejemplo, la lincoscopía, tomografía axial computarizada, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética, biopsia. Otros estudios que hay que hacer. Verificar si hay problemas de cáncer en nasofaringe, en boca, en lengua y en laringe. Del mismo padecimiento. Características de la exposición laboral. Una historia clínica laboral en la que se refiere a la exposición de la persona trabajadora a agentes como, no lo voy a volver a mencionar, ya lo dije, polvo de madera, polvos orgánicos, carbón de cemento, etc. Vía de ingreso. ¿Qué sé hasta dónde está llegando? Respiratoria, pues exposición a gases, vapores, y cutánea por contacto directo con los agentes causales antes citados. Estar expuesto a las condiciones de trabajo antes mencionadas para esta enfermedad, cuando durante la jornada de trabajo, los 5 días de la semana, por lo menos 8 horas al día. Fíjense cómo ya está especificado. Criterio de relación causal. Por ejemplo, se menciona la relación causal se establece con base en la historia clínica, etc. Y aquí dice abajo lo anterior para comprobar las condiciones de exposición a lo mismo que menciona Lucia.
subproductos de la combustión, de gasolina, polvo de madera, etc. Vamos más adelante, con el mismo padecimiento, el pronóstico es malo para la vida, es malo para la función y es también malo para el trabajo. Y lo otro, secuelas, las secuelas por el cáncer que acabamos de mencionar. Cáncer secundario a agentes físicos, químicos o biológicos se valora con base a los siguientes criterios. Entonces vienen los 3 pasos. Por ejemplo, identificar el cáncer que padece la persona trabajadora de acuerdo con el diagnóstico y sobrevida establecida por el especialista oncólogo y verificar con la tabla 11, etc. Entonces, son 3 pasos. El otro paso es después de identificar a qué categorización pertenece el cáncer de origen laboral, establecer en qué categoría se ubica la persona trabajadora de acuerdo con la capacidad funcional en relación con el desempeño del puesto de trabajo. Y 3, posteriormente se buscaría en la tabla 13 de la columna, etcétera. Entonces, lo que se va a buscar, por ejemplo, es haciendo la búsqueda de la interacción en ambos valores, encontraremos que el resultado sería del 7% de acuerdo a la tabla 13. Seguramente se refiere a la tabla de incapacidad permanente parcial. Y voy a mencionar nada más muy someramente este otro padecimiento, trastornos de la columna vertebral, ya sea cervical, dorsal y lumbar. Entonces vienen por ejemplo, agentes, carga física, posturas forzadas, vibraciones de cuerpo completo, movimientos repetitivos, levantamiento y carga, jalar, empujar, trabajo estático, posiciones de sedestación y bipedestación prolongadas que predominen sobre cualquier otro factor causal. Y aquí es, en términos generales, lo mismo me refiero, el tipo de la sintomatología, el cuadro clínico, etcétera, el estudios de laboratorio y gabinete, pero algunos padecimientos como este es que aparece ya al final la tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Por ejemplo, con limitación de los arcos de movilidad de la columna, con o sin pérdida permanente de la curvatura anatómica, en la región cervical se va a dar del 30 al 50% de incapacidad permanente parcial, en la región torácica del 15 al 30%, etc. Puede haber paraplegia, aquí va a haber un 100% de su incapacidad permanente total, paraplegia de los miembros inferiores, o si la marcha es imposible, del 70 al 90%, y si la marcha es posible con muletas, se va a dar una incapacidad permanente parcial del 50 al 70%. Entonces, se dan cuenta que este documento es los tres, la tabla de la tabla de enfermedades de trabajo, el catálogo y la tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Tienen que estar ustedes necesariamente al día porque, repito, ya para finalizar, tienen ustedes que correlacionar las características del ambiente de trabajo, los factores de riesgo a los que están expuestos sus trabajadores por área y por puesto de trabajo y ver si empata con lo que aquí aparece. Y si es así, pues cuidado, porque si no llevan a cabo acciones concretas, van a empezar, repito, a tener problemas de salud. Y al decir acciones, es lo siguiente. Cuando ustedes propongan algo desde el punto de vista preventivo o lleven a cabo, obligadamente tienen que estar basado, todo lo que propongan y lleven a cabo, en un sustento científico y técnico. Si no está sustentado científica y técnicamente, no propongan nada, no hagan nada. Y si no tienen los elementos técnicos y científicos suficientes, pues está la bibliografía y está la posibilidad de consultar a expertos de acuerdo a lo que ustedes requieran. Muy bien, pues hasta aquí termina mi presentación, creo que sí fue 1 hora.
Y pues muchas gracias por, por escucharme. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Pues la verdad es que, digo, como lo dijo al inicio el doctor, espero que la mayoría de los que nos dedicamos a la salud ocupacional hayamos ya visto o sepamos que existen estos tres recursos, y en caso de que no, pues que ya tenemos tarea para obviamente revisarlo, y además, así como nos lo mostró el doctor Nava, tenemos que entender de dónde, o sea, en qué momento se utiliza cada uno y para qué se utiliza cada uno. Entonces, muy importante. Bueno, muchas gracias por la ponencia, la verdad es que muy buena. Ya están acá poniendo en el chat justamente eso. Eh, Excelente ponencia, pues saludos a usted. No sé si alguno tiene alguna duda, acuérdense que tenemos opción de levantar la mano, participar abiertamente para preguntar directamente al doctor. Si alguno también, si no tienen habilitado, o bueno, si no tienen opción de cámara o micrófono, para que escriban en el chat y yo pueda preguntar directamente al doctor, no sé, por ahí. Aquí hay una persona, creo, Terci Manríquez, no sé si quiere participar, encendió su cámara afortunadamente, lo agradezco muchísimo. No, no, creo que solo iba a saludar Ya, tal vez, sí, pero sí, sí. No, la pregunta, bueno, en mi caso me ha tocado trabajar en algunos sitios donde pues se tienen médicos clínicos en vez de médicos laborales en los sitios de trabajo, y lamentablemente pues no es como lo ideal. Están como muy enfocados a esta parte clínica, eh, y completamente su papel es nada más cumplir como con lo que nos pide la legislación, lo que nos pide la normatividad de tener una persona ahí. Y está como divorciado lo que es seguridad de salud, ¿no? O sea, nada más están como para cumplir un requisito, para que lleven el control de las bitácoras, para que reporten pues lo que compete al diagnóstico, el cumplimiento de las consultas, porque eso es lo que estadísticamente a ellos les genera. Entonces, hay muy poca formación, hay muy poca alineación entre los temas de seguridad y salud, y lamentablemente se les olvida a todos que cualquier, y lo digo yo con mucha frecuencia, cualquier desviación de seguridad se vuelve un tema de salud. Cualquier desviación de ambiental se vuelve un tema de salud. Cualquier desviación en cualquier área de la empresa se vuelve un tema de salud. Y seguimos viendo la salud ocupacional como, como un pasivo para la empresa, en vez de encontrar realmente cuál es el valor real de esta participación, de tener un médico laboral bien enfocado, que esté capacitado en estos temas y que lo involucremos más en el tema preventivo, ¿no? Y lamentablemente creo que tiene mucho que ver con la falta de una estadística adecuada para mostrar cosas tangibles que le representen un beneficio económico a la empresa, porque como lo menciono, muchas veces se nos ve más como un pasivo, más como algo que genera un gasto, que vernos como algo que le suma y que le ayuda a evitarse gastos más grandes, ¿no? Fíjese, doctora, que su comentario me da pie, porque es muy buen comentario, me da pie a una pequeña intervención, y es lo siguiente. Calculamos que en México hay alrededor de 13,000 médicos laborando en centros de trabajo, alrededor de 13,000, de los cuales más de 12,000 no tienen ni la más remota idea de cuáles son las funciones del médico en un centro laboral. No tienen idea, pero además no solamente no tienen idea, sino tampoco les importa. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió es que por alguna razón no lograron entrar a una residencia clínica o quirúrgica, y entonces pues consiguieron una chamba generalmente muy mal pagada en una empresa. ¿Y para qué quieren a ese médico en la empresa? Bueno, primero para cumplir lo que dice la legislación, más de 100 trabajadores
hay que tener un médico. Pero dice un médico, no con qué características, no con qué formación profesional. Y entonces, ¿para qué quieren a ese médico ahí? Básicamente para cuatro cosas. Para exámenes médicos de admisión, exámenes médicos de ingreso, consulta y lo otro, lo grave, para ocultamiento de accidentes y enfermedades de trabajo. Para eso quieren muchas de las empresas a estos médicos. No digo que todas, pero muchas sí. Ahora bien, de estos médicos, la gran mayoría, repito, son médicos generales, muchos de ellos recién egresados de la carrera, que van adquiriendo cierta experiencia desde el punto de vista totalmente teórico, más que teórico, empírico, tal vez, y menos de 1000, de verdad, yo considero que están formados a nivel de cursos de educación continua, de diplomados y demás, lo cual es un excelente papel lo que hace, porque no hay una formación formal, perdón por la redundancia, para que formar médicos. Déjame comentarles rápidamente que cuando se crea la especialidad en 1968 de medicina del trabajo, el doctor Fernández Osorio lo que pretendió fue crear la especialidad para que los egresados de la especialidad fueran a las empresas a llevar a cabo acciones de prevención. Y desde 1968 hasta este día, casi la totalidad de los egresados de la especialidad de medicina del trabajo son contratados por las mismas instituciones de seguridad social que los formaron. O sea, prácticamente no hay, o casi no hay, médicos especialistas en medicina del trabajo en los centros laborales, que es ahí donde deberían estar, no estar en una institución de seguridad social esperando a que caigan, aunque ahora efectivamente y afortunadamente ya los médicos del trabajo están participando, visitando algunas empresas que son, si mal no recuerdo, el otro día se mencionó, hasta ahorita 34,000 de más de 1 millón. Entonces, eso y nada es exactamente lo mismo. Entonces, están haciendo reconocimientos en centros de trabajo y llevando a cabo, proponiendo acciones de prevención. Pero no son médicos de tiempo completo en las empresas. Muchas gracias a ambos, doctora Terzi y doctor Nava. Y de hecho, bueno, la verdad es que también compartirles un poco justo estos foros que acá en IMEDI estamos haciendo, que sí nos gusta como que realmente aprendamos en conjunto, que nos compartan expertos, que nos compartan, pues obviamente eminencias como el doctor Nava, es justo por eso. Al final, como el doctor nos dice, ¿no? Si yo hago la especialidad en medicina del trabajo en el IMSS, me va a contratar el IMSS. Obviamente ya es menos o ya hay algunas personas que sí hacen la especialidad allá, pero se meten de lleno a la industria. Pero los que estamos empíricamente trabajando en un centro de trabajo, pues las formaciones tenemos que ir como cachando de diferentes lados, ¿no? Entonces, de alguna forma, también estandarizar los conocimientos. También en la UNAM hay un tema muy interesante en algunos foros que han presentado sobre justo este perfil del médico ocupacional, ¿no? Que también creo que es interesante que en algún otro punto si quieren, pues lo volvemos a compartir y obviamente pues de la mano de la coordinación de salud en el trabajo, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta que quieran compartir en el chat. Bueno, la doctora Rebeca Flores justo nos dice, sería un buen tema para próximos espacios, cómo desarrollar un sistema de gestión de salud ocupacional. Ya salió otro tema para algún panel o webinar. Seguramente sí estaremos desarrollando ese tema y compartiendo también, ¿no? Si no hay alguna duda adicional, sé que el doctor Nava nos dijo que su cámara ahorita no funciona, pero no está habilitada, pero sí me gustaría tener, aunque sea los que puedan prender su cámara para tomarnos una fotografía de la ponencia de hoy.
Entonces vayan prendiendo sus cámaras para que él también nos vea y si ve alguna cara conocida por ahí, pues que reciba su saludo. Claro. Y ¿qué más? ¿Qué más? Pues creo que básicamente eso. Ahorita prendan sus camaritas. Sí, porque la verdad es muy frustrante platicarles a cuadritos negros. Bueno, que en este Sí, caso blancos. Pero, sí, y sí. de verdad, una disculpa, mi cámara no está funcionando, sino con todo gusto les envío. No, creo que, digo, ya le transmitimos un poco los comentarios, pero pues la verdad es que sí fue bastante buena la ponencia en el sentido justo de entender los recursos que ya tenemos y realmente pues es también responsabilidad nuestra esa profesionalización del área, ¿no? O de salud ocupacional. Entonces, importante Claro. que sí nos mantengamos ahí actualizados. Entonces, pues, si les parece, nos tomamos una fotografía para los que vayan prendiendo su cámara. Listos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay, no, todavía no. Les vamos a dar oportunidad a más. 1, 2, 3, ahora sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Rodolfo. La verdad es que, como le decía, creo que ha sido maestro de muchos de los que seguramente estamos conectados acá. Y si no, pues lo conocemos, ubicamos obviamente su trayectoria y definitivamente, pues qué gusto que todavía nos pueda compartir a estas nuevas generaciones todos estos temas de actualización y que nos transmita también ese, no quiero decir enamoramiento, pero sí, sinceramente, la importancia de nuestra área y pues realmente de nuestra profesionalización como profesionales de la salud. Pues muchas gracias, Aide, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como mencionabas hace un momento, pues nosotros impartimos varios diplomados en la Facultad de Medicina de la UNAM y los invitamos a que se enteren y se inscriban con nosotros, que bueno, no voy a decir que es uno de los mejores diplomados que hay en el país. No voy a decir que es uno de los mejores. Lo que sí voy a decir es que es el mejor. La verdad que es muy bueno y bueno, los invitamos en el futuro y pues incluso a través de ti, Aide. Sí, 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 claro que sí. Nos pasa mucho en la Facultad de Medicina, creo que siempre decimos eso, ¿no? ¿A poco hay otra facultad? Sí, ¿verdad? Este, pero bueno, también, y ahorita aprovechando, yo creo que les voy a pasar por la comunidad de WhatsApp la difusión de también bueno, la Coordinación de Salud en el Trabajo de la UNAM nos ofrece una conferencia que ahora también se hace en línea y es gratuita. La siguiente es el 22 de mayo, si no mal recuerdo, y hablan de un tema interesante de antropometría en ergonomía, obviamente aplicado principalmente a eso, pero creo que muy interesante que nos podamos conectar. Sí, les comento, se va a presentar un libro de antropometría y que además es electrónico. O sea que en el seminario permanente lo que les vamos a dar también es la liga para que entren y bajen el libro. Súper, pues entonces ahí esperamos que varios se puedan conectar con la facultad. Y pues de nuevo, muchas gracias. La siguiente ponencia va a ser en 1 hora, entonces tenemos tiempo para comer, para ahora sí hacer una pausa un poco más larga. Espero que se conecten los que están o se queden los que están y además todos los que tal vez no se han conectado, entonces escríbanle a todos sus colegas para que se puedan conectar con nosotros en 1 hora más. Muchas gracias, doctor Nava. Al contrario, que les vaya muy bien. Buenas tardes, provecho. Buena tarde, provecho a todos.